para software. ¿Y por qué es importante una aplicación web? Porque es importante una aplicación cliente-servidor. Que todavía las dos se aplican, está más de moda la web, pero para ciertas operaciones es óptimo un tema de cliente-servidor. Entonces, hemos hecho este dibujito. Normalmente todas las empresas tienen una base de datos, ¿sí? Tienen una red de datos. Vamos a comparar un aplicativo cliente-servidor y un aplicativo web. Un aplicativo cliente-servidor, ¿qué lo caracteriza? Que uno de los computadores siempre instala un programa que se llama cliente, ¿sí? Y normalmente la base de datos está en el servidor, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esto? Una red cliente-servidor exige muchos mayores recursos porque tiene una conexión directa a la base de datos. Las conexiones normalmente se llaman ODBCs, ¿sí? Es una conexión permanente, todo el tiempo a la base de datos. Por eso exige tanta velocidad en la red. Normalmente las redes son de 10 y de 100 megabits, ¿sí? Entonces son muy difíciles de que estos clientes estén de manera remota, ¿sí? Entonces, la ventaja que tienen estos aplicativos cliente-servidor es que los datos están acá, pero como estos computadores también tienen procesadores, entonces ellos ayudan a procesar la información que descargan del servidor, ¿sí? Eso es muy importante en call centers. ¿Por qué? Porque estos tienen un programa, solo jalan información, procesan acá, ¿sí? Entonces los servidores, cuando yo tengo 300, 400 agentes, los servidores no se ven tan afectados. Entonces, ese es un punto que es clave. Hay otro esquema de conexión a la base de datos muy conocido que se llama Store Procedures, SPs o procedimientos almacenados. ¿Qué son los procedimientos almacenados? Es cuando yo quiero consultar información de la base de datos, pero no quiero estar conectado a la base de datos todo el tiempo. Es decir, cuando este computador necesita información de la base de datos, él lo único que corre es un programita donde le pregunta a la base de datos, mándeme la información de tal persona, y él le devuelve ese dato y listo, ¿sí? Muy utilizado este mecanismo a los que estén interesados en la 052 de la superfinanciera, porque la superfinanciera exige que los computadores, los aplicativos de todos los canales de comunicación con los clientes no estén conectados con la base de datos de manera directa, como en el primer esquema que vimos. Entonces, un esquema económico es hacer Store Procedures. Con eso, este computador no está conectado, él solo le pregunta y él contesta y le vuelve un dato. ¿Listos? Ahora, en un aplicativo web, ¿sí? Así la base de datos está acá. Todo lo que son las aplicaciones y todo corren en un servidor central. Es decir, estos procesamientos chiquitos que estaban acá se vuelven todos un solo procesamiento en un solo sitio. Es por eso que los computadores no necesitan mayor ancho de banda, porque ellos acá no procesan nada, ellos solo consultan. Consultan y traen información, ¿sí? Por eso entonces los aplicativos web son los que uno puede accesar por el Internet Explorer, por el Google Chrome, por Mozilla, ¿sí? Porque no necesitan nada instalado, ellos solo entran y consultan acá. ¿Qué problemas tienen? Que cuando yo tengo mucho volumen, debo ir creciendo este servidor en la medida en que crezca la operación. Cuando yo estoy en cliente-servidor, no tengo que crecer mucho los servidores, porque en la medida que la operación crece, que van los computadores, que todo el mundo tiene un computador, ellos van ayudando a procesar. Entonces yo voy creciendo de esa forma. Por eso, el esquema cliente-servidor no es obsoleto. Una cosa es que esté de moda lo de web, pero que esté obsoleto no es. Mucha gente empieza en web y termina en cliente-servidor, porque puede ser más confiable para algunas cosas. En los call centers, ¿para qué? Todos los componentes de TI corren en aplicativos cliente-servidor. A usted nunca le va a funcionar un CTI en un esquema thin client en computadores que no tengan procesador o en aplicativos web. No va a funcionar lo mismo.
Un aplicativo web es un tema síncrono que no va a permitir hacer integración ST. ¿Sí? Entonces, aparece otro esquema de consultar las bases de datos. ¿Sí? Muchas veces la base de datos está en una sede y el servidor web está en otra. Y entre estos dos servidores hay distancias de kilómetros, de metros o de lo que sea, y se comunican por una red WAN. Pueden estar distribuidos en dos sitios. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El store procedure no funciona porque él va muy dentro de la red local. Entonces aparece un tema que se llama web service. En los bancos también lo utilizan dentro de la red LAN, pero pues porque son redes enormes y necesitan garantizar mucho más la seguridad. Cuando yo tengo un esquema por web service, por acá aparece en la mitad un policía que es el que garantiza que estos dos se conecten, que se llama un switch transaccional. El switch transaccional es el que tiene las políticas de seguridad de qué le puede preguntar el servidor web a la base de datos qué puede contestar, qué debe contestar y todo esto. En esto, banco que se respete debe tener esto. ¿Sí? Entonces los web services, ¿qué son? Es un esquema muy parecido al store procedure, solo que este servidor le envía mensajitos en XML, él hace consultas en XML y devuelve datos en XML. ¿Sí? Ya no es correr un programa como el store procedure, es mensajes. Y estos mensajes, como son remotos y son temas de seguridad, normalmente van encriptados y la seguridad es bastante alta. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos cómo nos vamos a conectar a las bases de datos. Esto aplica para cuando el CRM, el call center, se necesita conectar a las bases de datos de los clientes, cuando necesitamos hacer IVRs transaccionales. ¿Sí? Esto es lo primero que hay que preguntarle a un cliente. Es lo primero que el cliente debe tener claro. ¿Cómo es su mecanismo para intercambiar datos con el planeta completo? O sea, si yo tengo mi base de datos y contrato un call center para que me preste un servicio, ¿cómo le voy a entregar los datos de manera segura y de manera confiable? ¿Sí? Espero que con esto haya quedado claro este ítem y cualquier duda en el mail de preguntas del curso.